Estamos en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland. Aquí hay una muestra, la mandioca del cultivo a la mesa, y está con nosotros Ricardo Medina, investigador del IBONE, Instituto de Botánica del Nordeste, para contarnos un poco acerca de esta muestra. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo te va, Constanza? Bueno, acá estamos en la muestra in situ. Tenemos algunas vitrinas preparadas con algunas partes, digamos que relacionadas con la cadena productiva de la mandioca. En este caso podemos ver la planta completa de la mandioca con todos sus órganos, ¿no es cierto? En forma didáctica se trató de poner en cada una de sus partes algún rótulo para que la gente vaya conociendo cómo se llama la mandioca en forma científica, ¿no es cierto? Maniote esculenta, las partes de la mandioca, el sistema de raíces, las hojas, los tallos que se usan para el cultivo. Bueno, en esta otra vitrina, nosotros lo que quisimos representar en forma muy resumida, digamos, el cultivo de mandioca. En este caso, en 3 maquetas se trató de resumir lo que es la plantación, con las ramas que se usa para su cultivo, bueno, el estaqueo, ¿no es cierto?, con algunas herramientas usadas para el cultivo, el crecimiento de plantas con plantas vivas, que el personal del museo amablemente las va cuidando, las va regando, ¿no es cierto? Es así que están crecidas. Y bueno, una planta ya cosechada de mandioca, también con sus hojas caídas, ya que es una planta que se caen las hojas, se llama caducifolia, ¿no es cierto? Y con todos sus tipos de raíces, aquellas que le sirven para absorber agua y nutrientes, y bueno, las famosas raíces almacenadoras, que son las que consumimos, que nosotros botánicamente las conocemos como raíces tuberosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo entre que se planta la mandioca y podemos obtener Para consumo fresco, nosotros un cultivo de mandioca lo mantenemos alrededor de 9 meses. Es decir, en septiembre lo podemos plantar, digamos, una vez que cesó el riesgo de heladas, y alrededor de abril-mayo ya podemos cosechar, y esas raíces están aptas para su consumo, dado que tiene una concentración de almidón, digamos, ya adecuada, y también de fibras. Porque la mandioca las podemos cultivar más tiempo, es decir, por 1 año y medio, por ejemplo, pero en ese caso el destino va a ser diferente, dado que ya tiene mucho contenido de fibra. De esa manera ya se va a destinar a industria esa mandioca para la extracción de fécula, ¿no es cierto? Claro, ¿y en estas vitrinas? En estas vitrinas, digamos, una vez que se hace la extracción de esa fécula que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que en este caso está representado en algunos productos de la mandioca, se puede hacer la extracción de la fécula. Fécula es el almidón de un órgano que se encuentra bajo tierra. O sea, así lo conceptúa el Código Alimentario Argentino, a diferencia del almidón de maíz, que viene de un fruto que, digamos, es aéreo, ¿no es cierto? De esa fécula se pueden hacer panificados, bueno, el conocido chipá, ¿no es cierto?, que a todos nos gusta, con sus diferentes formas. Y hoy día, digamos, se está haciendo mucho de las mezclas con otras harinas libres de gluten, como por ejemplo la harina de maíz o la harina de arroz, y se pueden conseguir otros productos, digamos, panificados y masas derivados de estas féculas libres de gluten, como la mandioca, por ejemplo. Bueno, nos decías que la misión de esta exposición es dar a conocer todas las posibilidades que nos brinda la mandioca, ¿no? Exactamente. Y bueno, están también expuestas algunas hojas, dado que en otras partes del mundo son consumidas a partir de su cocción en sopas, o también incluso hacen harina de hoja de mandioca, que en Brasil, en el sur de Brasil, Río Grande do Sul, por ejemplo, se utiliza en colaciones, por ejemplo, o en el desayuno o en la merienda se puede utilizar como suplemento dietario. Lo que pasa es que en el caso de la mandioca sí o sí tenemos que hacer acondicionamientos, porque todos sabemos que tiene ácido cianhídrico. Por eso nosotros la raíz de mandioca la pelamos y la cocinamos. En el caso de las hojas, las tenemos que secar, deshidratar y acondicionarlas para que puedan ser aptas para su consumo. De esa manera nos liberamos del ácido cianhídrico, que es un producto volátil.
Entonces, con un determinado proceso industrial, nosotros nos podemos liberar de ese antinutriente y de esa manera poder, digamos, aprovechar las bondades de la mandioca, ya que tiene altísimo contenido de proteínas, incluso es considerada, digamos, como la alfalfa de los pobres, se le suele decir, porque tiene muchísimo, tiene hasta 22% de proteína, que para un vegetal es, digamos, una muy alta concentración. Sí. Bueno, también hay un video, ¿no? Hay un video en donde se explica toda la cadena productiva de mandioca. Excede un poco a lo que está en las vitrinas, porque hay algunas cosas que no las podemos exponer en forma física, ¿no es cierto? Así que también le invitamos a que puedan, digamos, conocer un poco más de la mandioca, valorarla en 28 minutos. Muy bien, entonces invitamos a la gente que se acerque al museo. Sí, a todo el público, a los que son técnicos, a la gente que, digamos, común, digamos, del día a día, de lo cotidiano, para que conozcan un poco más de nuestro cultivo tan noble como es la mandioca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.